obtener los resultados que queremos. Definitivamente el equilibrio, el balance, el distribuir armónicamente todo lo que comemos es lo que te puede permitir no solamente alcanzar tus metas nutricionales, sino además la figura, el peso que deseas. Y uno de los culpables probablemente, o uno de los grandes mitos que existe en nutrición para intentar alcanzar mis metas, es el consumo de carbohidratos, ese temor probablemente a consumir carbohidratos cuando estoy intentando hacer un plan de alimentación que me permita bajar de peso, o que me permita perder grasa corporal, y por qué no también estoy ajustando la cantidad correcta en el momento que yo intente ganar peso, que es quizás el otro mecanismo. A ver, ¿cuáles son los motivos por que yo debo consumir carbohidratos? Porque existe una alternatividad que me diga que más del 50% de mi ingesta calórica debe ser en carbohidratos. Pero ese temor siempre está en nuestra mente y por eso hemos traído el día de hoy, vamos a conversar el día de hoy, cuáles son esos secretos para que puedas comer carbohidratos sin miedo a que tenga una afectación metabólica más allá de los propósitos nutricionales que tenga. Entonces, ¿cómo debo consumirlos para entrar en armonía con todos mis propósitos? Lo primero, tratar de eliminar de una manera progresiva, de una manera adaptativa, los carbohidratos procesados. Cuando yo digo no voy a comer carbohidratos, no es lo mismo que yo diga que no voy a comer azúcar refinada, no es lo mismo que yo diga que yo voy a comer fruta, no es lo mismo que yo diga que yo voy a comer algún tubérculo, alguna verdura, tal es el caso de ocumo, ñame, yuca. ¿Por qué? Porque los mecanismos de cómo se metabolizan son totalmente diferentes. Entonces, si yo quiero evitar algo que definitivamente puede ser perjudicial para mi salud, bien sea para controlar mi peso o para controlar cualquier estado saludable o porque tengo alguna afectación médica importante, alguna enfermedad crónica, como es el caso de la diabetes o la resistencia insulínica, elimina los alimentos ultraprocesados. Hablo de harinas refinadas, de dulces, de pastelería, de rebollería, de galletas, de tortas, de chocolates con azúcar, es decir, inclusive de las gaseosas, todo lo que son carbohidratos ultraprocesados me puede permitir a grandes rasgos, evidentemente, no cumplir con lo que yo quiero. Entonces, el primer miedo, trata de evitar esos alimentos. Lo otro, carbohidratos al final de la comida. Existe un orden metabólico en el que yo digiero, proceso, absorbo mis nutrientes. Entonces, lo más importante es tratar de disminuir el pico de la glicemia o el pico de la insulina al final de la comida. ¿Cómo lo hago? Tratando de consumir en este orden. Primero, consumirme la ensalada, luego consumir la proteína, preferiblemente si es de alto valor biológico o es proteína de origen animal, y de último el carbohidrato. Con esto que voy a evitar, evidentemente, ese pico de glicemia al final de la comida y por lo tanto se va a procesar en una adecuada armonía el carbohidrato o la cantidad de carbohidrato que yo pueda consumir en esa comida. Agregarle vinagre a la ensalada, bien sea vinagre de arroz o vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque si tenemos una alta carga de vegetales no significa que sea, obviamente, totalmente saludable. Además, algunas ensaladas se le agregan algunos contenidos de fruta, inclusive algunos frutos secos, con lo cual esa comida se hace más copiosa y su volumen calórico puede variar en medianos rasgos, pero definitivamente puede variar. ¿Por qué? Porque el ácido acético que está presente en el vinagre permite que la glucosa se absorba mucho menos y que, por supuesto, el pico de insulina también sea menor. Y eso te permite que, evidentemente, que si la glicemia no sube mucho al final de la comida, primero no te dé más hambre después al terminar ella. Y segundo, que por supuesto no ganas peso de vuelta alrededor de 24 48 horas después que consumes el alimento. Entonces, siempre es importante que si consumo una ensalada, si la ensalada es muy copiosa o tiene algunos otros agregados, por supuesto, poderle colocar algo de vinagre de arroz o de manzana. Lo otro, ajusta las cantidades progresivamente. Si vas, obviamente, intentando bajar de peso, trata de ir ajustando, que no significa eliminar. Si